Excelente, excelente. Bienvenidos todos ahora de forma oficial y cordial a nuestra presentación científica semanal. Soy Daniel Effington, acá transmitiendo en vivo desde Phoenix, Arizona, en los Estados Unidos, en excelente compañía con nuestro presidente del Consejo Médico, el doctor Ignacio Aguilar Girbao, desde Guadalajara, Jalisco, México. Bienvenido, doctor. Gracias por estar nuevamente con nosotros. ¿Cómo estamos, doctor? Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal en Guadalajara? Muy bien, un clima agradable, muy bonito. Esa es una bella ciudad. Vale la pena vivir aquí. Vale la pena vivir ahí. A ver si me jales por ahí uno Muy de bien. estos tiempos. Yo sé que no me tendrías que convencer tanto si nos movemos un poco más al oeste y lleguemos a la costa de Vallarta. Ahí Sí, sí de volada, ahí sí vamos es paraíso. corriendo. Excelente, pues ahí tenemos socios también. Bienvenido, doctor. Quiero que todos demos un fuerte aplauso al doctor Ignacio Aguilar Girbao. Hoy, ¿qué tema vamos a estar tocando específicamente? Sé que vamos a hacer un resumen general, doctor, ¿verdad? De todo lo que viene siendo la activación NRF2, algo de información de esta increíble tecnología que estamos viendo. Pero fuera de eso, ¿en qué tema nos vamos a estar enfocando esta noche? Fibromialgia. Excelente, excelente. Como bien sabemos, una de las enfermedades que, digamos, está creciendo más y más en cuanto a casos, ¿verdad? O cantidad de casos que están saliendo, es algo que se da bastante acá en los Estados Unidos, me imagino igual en todas partes del mundo. Así que pues todos estamos fascinados, encantados de escuchar eso, doctor. Ya le paso el micrófono de nuevo todos, por favor, un fuerte aplauso para nuestro presidente del Consejo Médico, el doctor Aguilar. Adelante, el tiempo es tuyo, doctor. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Mucho gusto estarlos saludando de nueva cuenta desde esta bella ciudad de Guadalajara y como ya lo adelantó Daniel, estaremos haciendo un breve resumen de lo que vimos en la ocasión anterior y pondremos un énfasis especial en este padecimiento tan complejo como lo es la fibromialgia y de qué manera en un momento determinado está involucrado en sus inicios el estrés oxidativo celular y cómo es que nuestro extraordinario suplemento nutricional Genomex nos va a ayudar a disminuir la problemática de esta terrible enfermedad que afecta casi a 2.5 de cada 100 personas en México. Esa es una alta estadística y bueno, trae de cabeza a la mayor parte de los médicos que nos dedicamos al manejo de esta patología porque es multisistémica y tiene una sintomatología muy variada que ya podremos estar viendo en breve. Voy a compartir pantalla, Daniel. Recordamos, pues, que cuando alguien nos recomienda un producto que sea tendiente a mejorar nuestras condiciones de salud, debemos de tomar en consideración 6 aspectos fundamentales, ya sea que se trate de un suplemento nutricional o de un medicamento en particular. Debemos conocer cuál es la empresa que está detrás de este producto o detrás de este medicamento. Después tendremos que ver cuál es el sustento científico que soporta a lo efectivo de ese producto o de ese medicamento. Luego tendremos que ver cómo está compuesto dicho medicamento y qué empresa se encarga de formularlo, de producirlo. Y luego después también tendremos que conocer cómo actúa dicho medicamento y cuáles son los resultados que se tienen. Esos son los 6 aspectos fundamentales que le van a dar confianza a cualquier producto que nos recomienden para mejorar nuestras condiciones de salud. ¿De acuerdo? Y bueno, pues ya sabemos que Actives es una empresa comprometida con la comunidad internacional para estar evolucionando de manera permanente en la formulación de suplementos nutricionales que vayan a aportar los elementos esenciales para lograr una adecuada regulación de la expresión de nuestros genes de supervivencia, que son cerca de 2 o 3 mil de ellos, que son los que se encargan de dar la respuesta antiinflamatoria, la respuesta antioxidante y la respuesta antifibrótica, para tratar de eliminar el estrés oxidativo, que es el condicionante del envejecimiento prematuro y del desencadenamiento de cerca de 200 enfermedades que afectan al ser humano.
Entonces vemos pues que Actives está dirigida por un corporativo que tiene amplia experiencia en la industria y que tiene una historia de éxito en la misma, en donde el señor David Brown actúa como CEO de la compañía, Ryan Thompson como presidente de la misma y Daniel Etington como distribuidor maestro de la misma. Por otro lado, tenemos el respaldo científico de la empresa Pathwise Bioscience, dirigida por el doctor McCord, que es un extraordinario hombre de ciencia, y su equipo de colaboradores igualmente renombrados, como el doctor Bifen Gao y el doctor Mai Lu, que participaron en el proyecto del genoma humano, y detrás de ellos el doctor Brooks Hyverstone y Swapan Bos. Brooks Hyverstone es probablemente la persona que más sabe de nutrigenómica en el mundo, y Swapan Bos es un extraordinario farmacólogo. De tal manera que este sustento científico nos da muchísima confianza para poder recomendar ampliamente al mejor activador del NRF2 natural que existe ahorita en el mundo y que es el GenomeX y que está comercializado por esta extraordinaria empresa que es Actives, que nos brinda una oportunidad extraordinaria para mejorar las condiciones de salud de aquellas personas que hagan eco de nuestra recomendación para tomarlo y también pues va a procurar el que tengan mejores condiciones de ingresos para sobrevivir en esta época en la que los recursos económicos son tan necesarios. Y además es un buen trabajo para los tiempos adicionales que por ahí nos sobran o para los que se quieran dedicar al 100% en este tema. La empresa que se encarga de la formulación, de la fabricación del GenomeX es Biofarma, que es probablemente, si no la primera, la segunda a nivel latinoamericano en la producción de suplementos nutricionales. Y bueno, nuestro producto estrella, que es el GenomeX, está registrado en COFEPRIS y como todos ustedes ya saben, está compuesto por 3 elementos esenciales: extracto de hojas de romero, extracto en polvo de raíz de jengibre y luteolina extraída de la Sophora japonica. Todos estos son medicamentos milenarios con propiedades médicas incuestionables que son utilizados en la medicina ayurvédica y que son de gran utilidad. Solos por sí tienen efectos antioxidantes y antiinflamatorios extraordinarios y muchas otras propiedades, pero juntos en la dosificación creada por el doctor McCord se sinergizan para elevar y liberar a esa proteína llamada NRF2, que es la encargada de ir al núcleo de nuestras células para regular la expresión de más de 2,000 genes llamados genes de supervivencia. Entonces sabemos que actúa en 5 niveles. Primero, va a ir hacia la proteína KEAP1 a liberar el NRF2 que por ahí se encuentra atrapado, lo fosforiliza y luego lo envía al núcleo de la célula para actuar con los genes de supervivencia y ayudarlos a que tengan una expresión que mejore sus condiciones y que nos brinde una respuesta antiinflamatoria, antioxidante y antifibrótica excepcionalmente buena para eliminar el exceso de estrés oxidativo que daña la estructura de las células. Un producto se conoce muy bien cuando sabemos cómo está compuesto, cuál es la empresa que lo produce, cuál es la empresa que lo patrocina, cuál es la empresa que lo respalda y sobre todo cuáles son los resultados que se obtienen. Y en esta gráfica nosotros podemos ver cómo logramos un incremento en la producción de la superóxido dismutasa bastante bueno, que es al 35 al 40%, un incremento en la catalasa y en la glutatión peroxidasa, que es el glutatión, que con esto son las 3 enzimas antioxidantes más potentes que produce nuestro organismo. Y ese es el efecto que tenemos con el GenomeX, es la magia. Bueno, entramos al tema del estrés oxidativo. Todos sabemos que los seres humanos sobrevivimos porque comemos y respiramos, y de ahí se obtiene la energía que hace que todas nuestras células funcionen adecuadamente. Y para que se combustione la glucosa, participa el oxígeno. Estos átomos de oxígeno, una vez que cumplen su cometido, pierden un electrón en su última capa y se vuelven unas sustancias reactivas, se llaman radicales libres o superóxidos, y salen de la mitocondria en busca de otras estructuras para robar ese electrón perdido y forman las sustancias reactivas al oxígeno que hacen una reacción oxidativa en cadena que termina por destruir la estructura de nuestras células, ocasionando lo que conocemos como estrés oxidativo.
Y esto se debe, pues, a una acumulación excesiva de radicales libres, porque no hay una buena acción de parte de nuestras enzimas antioxidantes, porque dejan de producirse, porque la proteína NRF2, que es la que se encarga de regular la expresión de nuestros genes de supervivencia, empieza a escasear a partir de los 20 años de edad, y la poca que se produce se atrapa en una proteína que se llama KEAP1, entonces al interior de la célula, y es por eso que estas sustancias a través de los suplementos nutricionales y otras sintéticas que son activadores del NRF2 van y la liberan. En este caso, el Genomex es, como ya lo comenté, quizá el activador de NRF2 natural más potente que existe ahorita en el mundo. Y bueno, miren ustedes, al interior de una célula sin daño, vemos estas mitocondrias que están perfectamente bien funcionales, en donde cada molécula de glucosa produce hasta 36 moléculas de ATP y hay una escasa producción de radicales y acumulación de radicales libres en la misma. Contrario a lo que se observa en una célula dañada por el estrés oxidativo, en donde vemos esas mitocondrias avejentadas, inservibles, en donde cada molécula de glucosa solamente es capaz de producir de 3 a 6 moléculas de ATP y hay una gran acumulación de radicales libres, que es lo que termina por dañar la estructura de nuestras células. Y esto funciona así: ingresa el oxígeno y la comida a la mitocondria, el oxígeno combustiona, hace la fosforilación oxidativa de la glucosa, se obtiene la energía en forma de ATP, que es la que mueve a todas las células de nuestro organismo, y aquí es donde se lleva a cabo la verdadera respiración celular. Luego vamos a ver cuál es la importancia de una coenzima que se llama coenzima Q10, que es la que es responsable prácticamente del 95% de esta energía y cómo se ve afectada en los casos de estrés oxidativo porque se disminuye su producción. Y el Genomex incrementa la producción de esta coenzima Q10 y se mejoran las condiciones en nuestras células. Una vez que los átomos de oxígeno hacen su cometido y salen de la mitocondria, se convierten en superóxidos o radicales libres que empiezan a condicionar la formación de un proceso de inflamación y fibrosis persistente que termina por dañar a los órganos en nuestro cuerpo, ocasionando la apoptosis de nuestras células y produciéndose el envejecimiento prematuro y el inicio de quizá, si no todas, la mayor parte de las enfermedades que afectan al ser humano. Una vez que estos átomos de oxígeno salen de la mitocondria, entonces pueden afectar al DNA como los radicales oxidrilo y pueden ocasionar mutaciones en los genes y estamos ante la posibilidad de padecer cáncer. Hay otras sustancias reactivas al oxígeno que son los peróxidos de hidrógeno, que son muy apetecidos, les apetece mucho ir a oxidar a las lipoproteínas de baja densidad, ocasionando el fenómeno que conocemos como arteriosclerosis. Y eso lo vemos reflejado en las gráficas de las T-bars, que son las sustancias reactivas al ácido tiobarbitúrico, que nos miden la cantidad de peróxidos de hidrógeno que tenemos en nuestro organismo. Y estos ocasionan una baja en la POM1, que es la paroxonasa 1, que es el componente esencial de las lipoproteínas de alta densidad, que es el colesterol bueno y es el que nos protege contra la arteriosclerosis. De tal manera que así es como actúan las sustancias reactivas al oxígeno. Por otro lado, tenemos el embate de los radicales libres que provienen del exterior, ocasionado por la contaminación atmosférica, la contaminación de las aguas, el tabaquismo, el alcoholismo, el consumo excesivo de drogas, el uso de las sustancias germicidas en los campos de cultivo, el estrés emocional al que están sometidos todos los seres humanos en esta época y, muy importantemente, los rayos ultravioleta provenientes del sol. Esos son los que generan una gran cantidad de radicales libres que nos abaten desde el exterior y junto con los del interior condicionan pues lo que ya conocemos como el envejecimiento prematuro y la mayor parte de las enfermedades que afectan al ser humano, entre ellas las crónico-degenerativas como la diabetes, la hipertensión y otras como el Alzheimer, la artritis reumatoidea y el cáncer, entre muchas. Entonces vimos en la ocasión anterior cómo es
que actúan en el envejecimiento prematuro, los radicales libres, ocasionando el daño estructural en nuestras células y particularmente los que provienen del exterior, que causan el daño en la piel, conocido como dermatoheliosis, particularmente en las zonas más expuestas, que son las que terminan por degradar a la estructura de nuestra piel, deshidratándola y ocasionando esas arrugas y esas manchas que conocemos con el nombre de dermatoheliosis. Así es como el estrés oxidativo ocasiona el envejecimiento prematuro, porque daña todos los órganos de nuestro cuerpo y condiciona que nuestras expectativas de vida se reduzcan. En el caso del cáncer, cuando los genes son afectados por estas sustancias reactivas al oxígeno y ocasionan mutaciones, pues entonces estamos ante las posibilidades de padecer esta terrible enfermedad. Y el Genome-X actúa disminuyendo la potencialidad de estas células cancerígenas de producir una sustancia que conocemos con el nombre de factor insulínico de crecimiento IGF-2, que es el que condiciona ese desarrollo extraordinario de las células tumorales. Y particularmente también el Genome-X, como todos los activadores del NRF2, estimulan las vías de la apoptosis para condicionar que estas células provoquen su propia muerte y no se sigan reproduciendo. Particularmente activan aquel que conocemos como gen supresor tumoral, que es la proteína P53, que es la que se encarga de darle estabilidad al genoma. De otra manera, el Genome-X también permite una buena metilación del ADN, que es uno de los mecanismos epigenéticos implicados en la regulación de la expresión de nuestros genes, de tal forma que es de mucho beneficio el que las personas que sufren este padecimiento lo ingieran para mejorar sus condiciones generales y tratar de retardar el efecto proliferativo de estas células malignas. En el caso de la arteriosclerosis, ya vimos cómo los peróxidos de hidrógeno van y oxidan a las lipoproteínas de baja densidad y luego que son tragadas por los macrófagos, forman un cúmulo de células esponjosas que a la postre terminan por ocasionar el trombo, que cuando rompe la pared débil del interior de los vasos, salen a la luz del mismo y lo obstruyen. Y esto que ven ustedes aquí como amarillo es la hiperplasia de la capa íntima de las arterias, que viene produciéndose precisamente desde que empieza a declinar la producción de estas enzimas antioxidantes en nuestro organismo. Esta es la arteriosclerosis, que condiciona la hipertensión arterial y todos los efectos que tiene a nivel multisistémico. Y esto se debe, pues, a un considerable incremento en la peroxidación lipídica y a una baja en la producción de la paroxonasa 1, que es el componente esencial del colesterol bueno, de las lipoproteínas de alta densidad. Entonces, el efecto benéfico del Genome-X actúa disminuyendo la peroxidación lipídica y aumentando la producción de esta paroxonasa o PAN1 que nos va a proteger contra la arteriosclerosis. Así es como actúa en el sistema vascular. En el caso del páncreas ya vimos cómo en un momento determinado el Genome-X, al eliminar el estrés oxidativo, permite que las células beta de los islotes pancreáticos produzcan una insulina de mejor calidad, pero también actúa a nivel de los receptores periféricos de la insulina, mejorando su funcionamiento. Ustedes recuerden que en el caso de la diabetes mellitus tipo 1, el problema es que no hay una buena producción de insulina. Y en el caso de las diabetes tipo 2, el problema está en los receptores periféricos a la insulina. Pero el Genome-X condiciona una mejoría general en estos receptores y en la producción de insulina por parte de las células pancreáticas, de tal manera que es de mucho beneficio. Y todo eso está sustentado por una gran cantidad de artículos. Si ustedes en su buscador Google ponen NRF2 y diabetes mellitus, verán que aparecen más de 400,000 citas bibliográficas que por ahí van a ordenar nuestros pensamientos para pensar que es de mucha utilidad el consumir todas esas sustancias que van a permitir que haya una buena producción de la proteína NRF2. Cuando las personas tienen el padecimiento de la insuficiencia renal crónica o aguda, hay una gran cantidad de producción de radicales libres, precisamente por esa peroxidación lipídica que va a ocasionar un mayor daño vascular y ocasiona la muerte de las nefronas, también ocasionando el problema de insuficiencia crónica que termina por someter a los pacientes a recibir la ayuda por parte de
diálisis peritoneal o una hemodiálisis o en última instancia con el trasplante renal. Pero va a ser de muchísima utilidad para todos estos pacientes el tomar el Genomex porque va a permitir que se reduzcan los niveles de estrés oxidativo y las nefronas van a funcionar de una mejor manera. En el caso de las enfermedades que tienen un componente en donde el sistema inmunológico provoca los errores y atacan a las células, se llaman un proceso importante en donde nuestro organismo se ve atacado por nuestro propio sistema inmunológico. Son enfermedades autoinmunes, como lo es el lupus eritematoso, la psoriasis, el vitiligo y la artritis reumatoidea, entre otras muchas. Entonces el Genomex es de mucha utilidad al disminuir el estrés oxidativo y evitar la problemática de todos estos padecimientos. Vimos también como en el caso de las enfermedades degenerativas en el cerebro, como el Alzheimer, el problema es el que las proteínas conocidas como amiloides son desnaturalizadas y se apelmazan y se van a acumular entre el tejido cerebral, ocasionando las placas seniles o amiloides que condicionan la muerte de las neuronas. Ahí es donde está estribando el problema de los pacientes que padecen el Alzheimer. Y también hay una gran cantidad de producción de citocinas inflamatorias y proinflamatorias como la interleucina 6 y la 1B, que son las que se encargan de afectar el nivel cognitivo. Pero el Genomex va a actuar eliminando la producción de estas citocinas inflamatorias y proinflamatorias, mejorando las condiciones cognitivas de estos pacientes. En el caso de la enfermedad de Parkinson, vimos como en el área conocida como sustancia negra, que es donde se produce un neurotransmisor que se llama dopamina, que tiene funciones inhibitorias, deja de producirse, y entonces el otro neurotransmisor, que es el excitatorio, que es la acetilcolina, se acumula en grandes cantidades, ocasionando el exceso de actividad que causa el mal de Parkinson. El Genomex actúa directamente eliminando el estrés oxidativo y permitiendo que en esta zona del cerebro, que es conocida con el nombre de sustancia negra, se produzcan cantidades adecuadas de la dopamina y entonces se neutraliza el efecto de la acetilcolina, mejorando las condiciones de estos pacientes también. También vemos cómo en la esclerosis lateral amiotrófica el problema es que se dañan las neuronas que van a dar el informe de acción de nuestros músculos, se desgastan y se mueren y finalmente no llega ese mensaje al sistema muscular, por lo cual los pacientes se ven postrados. En el caso de la distrofia muscular progresiva, vimos también cómo esta terrible enfermedad se relaciona directamente con el estrés oxidativo porque hay un incremento en el osteopontin plasmático, que es una coenzima proinflamatoria, y hay una disminución también de la enzima antioxidante paroxonasa plasmática, que es la PON1 que ya hemos mencionado tanto. Entonces, el Genomex nos ayuda para nivelar los niveles de la enzima PON1, incrementándola y disminuyendo los niveles de osteopontin. Todo eso está también perfectamente documentado con estudios científicos ya reportados en la literatura médica, incluso reportados y publicados en PubMed. Se pueden consultar. En el caso del autismo, las personas profesionales de la medicina que se dedican a tratar a estos pacientitos están volteando a ver también a la utilización de los activadores del NRF2, porque saben que aparte de los factores genéticos y ambientales y los factores inmunológicos, existe una gran vulnerabilidad del tejido cerebral al estrés oxidativo. Y en estos pacientes se ve bajo los niveles plasmáticos de las enzimas antioxidantes, como la superóxido dismutasa y la glutatión peroxidasa, y por otro lado, un gran cúmulo también de del estrés oxidativo ocasionado por la peroxidación lipídica. En estos pacientitos se ha volteado a ver el uso de los activadores NRF2 que no tienen los inconvenientes del tratamiento convencional que se estaba manejando con el Risperdal, por ejemplo, por los efectos secundarios que ocasionan estos pacientes del incremento de peso y la gran toxicidad hepática de otros fármacos psicotrópicos que son utilizados. Entonces, ya están utilizando los activadores del NRF2 con extraordinarios resultados.
Vimos también cómo en el caso de las adicciones el problema estriba en los receptores de la dopamina, que son mediados por el glutamato, ¿recuerdan? Y entonces el glutamato sale de las células por acción de los activadores del NRF2. El Genomex actúa en una proteína que se llama XC en la membrana celular, permitiendo el ingreso de la cisteína, incrementa los niveles de glutatión sintetasa y sube los niveles de glutatión y permite la salida del glutamato, que una vez que sale va a ir a mejorar estos receptores porque van a empezar a actuar de manera adecuada, y el gamma aminobutírico, que es el ácido que se encarga de inhibir la acción de la dopamina, empieza a funcionar también mejor. De tal manera que se ven buenos resultados también y está siendo utilizado en esas clínicas en donde se manejan los problemas de adicciones. En la epilepsia el problema es físico. Esas descargas anormales cerebrales ocasionan una gran producción de radicales libres. Por eso comentamos que la utilización de los inhibidores del estrés oxidativo o de los eliminadores del estrés oxidativo es de gran ayuda en estos pacientes también, para evitar ese exceso en la acumulación de los radicales libres que va a destruir a las neuronas. Mencionamos también el caso de la enfermedad de Huntington. La enfermedad de Huntington es un problema genético en donde está causado por un defecto en el cromosoma 4. Es hereditario y es un trastorno dominante autosómico. Esto quiere decir que debido a que solo una copia del gen defectuoso se hereda de uno de los padres y es el necesario para producir la enfermedad. Se ve que este padecimiento aparece por ahí entre los 30 y los 40 años de edad y es devastador. Pero yo estoy muy entusiasmado porque creo que la utilización de los activadores del NRF2 va a mejorar las condiciones generales y al eliminar el estrés oxidativo en exceso es posible que se retarde la aparición de los síntomas de esta enfermedad. Y bueno, entrando de lleno al tema que hoy nos ocupa, que es la fibromialgia, pues ya sabemos nosotros que es un padecimiento cuyos orígenes son muy oscuros, que se presenta con mayor frecuencia en personas de entre los 20 y los 50 años de edad, que afecta más a mujeres que a varones, y la sintomatología involucra a varios órganos de nuestro cuerpo. La persona que padece este problema manifiesta generalmente dolor crónico generalizado, que se acompaña de otros síntomas como la depresión, la ansiedad, la fatiga y las alteraciones del sueño de manera mayoritaria. Es una enfermedad en la que subyace una alteración del balance óxido de reducción. Esto es, hay una gran producción de radicales libres y hay una deficiencia de la capacidad antioxidante, o se pueden presentar estas dos cosas de manera simultánea. Y en los últimos años, el estrés oxidativo ha adquirido un relevante papel en la fisiopatología de la fibromialgia. Se observa un incremento en la peroxidación lipídica y en las proteínas carboniladas, que no son otra cosa más que los productos finales del daño en la membrana inducida por las sustancias reactivas al oxígeno. Ese es el origen de este terrible padecimiento que nos trae de cabeza. Los pacientes con fibromialgia presentan una disminución plasmática de enzimas antioxidantes como la superóxido dismutasa y la catalasa. Y ya vimos anteriormente cómo los activadores naturales formulados por el Dr. McCord elevan las cantidades de superóxido dismutasa y de catalasa de una manera extraordinaria, de tal manera que va a ser una herramienta muy buena para el manejo de este padecimiento. Por otro lado, la activación de varias citoquinas inflamatorias y proinflamatorias, como la mencioné, la interleucina 1B y la 6, juegan un papel importante en el agravamiento de la sintomatología, sobre todo del dolor. Y aunque los mecanismos por los cuales el estrés oxidativo puede alterar la sensibilidad muscular todavía no están bien conocidos, pero es posible que el daño interfiera en los músculos mediante una disminución de los nociceptores a nivel local, lo que provoca una disminución del umbral del dolor. Es ahí a donde se están centrando las miradas. Y el alto índice de peroxidación lipídica que ha sido relacionado con la fatiga crónica y con la depresión. Estos son dos de los síntomas típicos de la fibromialgia que se van a corregir de manera notable con la ingesta del Genomex. Los pacientes que sufren este padecimiento, como ya lo comenté al principio, presentan documentado
una deficiencia de la citoquímica, la coenzima Q10, que es una ubiquinona. Esto quiere decir que está presente en todas las células de nuestro organismo y que es un componente esencial en la cadena de transporte de electrones y que participa de manera muy activa en la respiración celular aeróbica y genera la energía en forma de ATP. Y es responsable, como ya lo mencioné también, de cerca del 95% de la energía que el cuerpo humano necesita para su funcionamiento adecuado. Y los órganos con los requisitos más altos de energía en nuestro cuerpo, como el corazón, el hígado, los riñones y el cerebro, son los que tienen las concentraciones más altas de esta coenzima Q10. Se menciona también de manera relevante que en este padecimiento el gluten agrava la sintomatología y entonces pues se recomienda eliminar de la dieta todas aquellas alimentos participantes que contengan altos contenidos de gluten. En resumen, la enorme complejidad de esta enfermedad requiere de un manejo multidisciplinario en el que juega un papel determinante la utilización de activadores del NRF2 y el Genomex es actualmente el activador, como ya lo mencioné, natural más potente que existe en este momento en el mundo. Y podemos nosotros activar más de 2000 genes favoreciendo la reducción del estrés oxidativo mediante una disminución de los superóxidos del origen mitocondrial y también de las sustancias reactivas al oxígeno, como los peróxidos de hidrógeno, que son responsables de la peroxidación de los lípidos, que tienen una relación directa con la variada sintomatología de este padecimiento. Por otro lado, el Genomex también coadyuva para que nuestro organismo sintetice las cantidades adecuadas de la coenzima Q10 para una adecuada respiración celular y una producción de energía suficiente para que nuestro organismo funcione de manera perfecta. Adicionalmente, puede ser de gran utilidad la dieta libre de gluten, como ya lo comenté, la ingesta extra de la coenzima Q10 a manera de cápsulas de 30 miligramos, 2 al día, el uso de la melatonina, que es una hormona también que regula y que disminuye el dolor en estos pacientes, medicamentos antidepresivos tricíclicos, antiinflamatorios no esteroideos, hipnóticos, relajantes musculares, antiepilépticos y sobre todo un soporte psicológico y una rehabilitación física. Esto es en conjunto las medidas útiles para el manejo de estos pacientes, pero yo le doy una relevancia extraordinaria a la utilización del Genomex y bueno, al tiempo ya veremos cómo va a mejorar a los pacientes que sufren de este terrible mal.